Nosotros queremos ratificarle al país que todos los procesos electorales y referendarios que se puedan y que se deben realizar en nuestro país están absolutamente contemplados en nuestra Constitución. Las elecciones regionales se deben hacer cada 4 años para renovar a los gobernadores y gobernadoras cuyo periodo es de 4 años, así como los diputados de la Asamblea Nacional es cada 5 años y así como el presidente o presidencia de la República es cada 6 años. Es por ello que se estipula que el próximo año va a haber elección presidencial y es por ello que todo el país y la oposición exigía elecciones regionales el año pasado, porque el periodo de los gobernadores es de 4 años y las elecciones que se van a hacer dentro de 13 días se debieron haber hecho hace 11 meses. ¿Por qué el gobierno no las hizo? Porque sencillamente no les dio la gana, violando la Constitución. ¿Qué exigía la oposición? Esas elecciones. ¿Qué exigía la oposición en los 4 meses de manifestación? Elecciones. Y exigía respeto a la Constitución. Hoy vamos a tener elecciones no porque el gobierno quiere, sino porque fue obligado a ello debido a la fortaleza, la firmeza, la valentía, el compromiso y la participación de un pueblo en la calle exigiéndolas. Al igual que hoy tenemos un gran apoyo y valioso internacional debido a esas protestas. Es de un cinismo y un caradurismo muy grande cuando el gobierno dice que estamos obligando a la oposición a meterse en el camino electoral, cuando ellos fueron los que frustraron el proceso electoral regional el año pasado y fueron ellos los que le confiscaron el derecho constitucional al referéndum revocatorio al pueblo el año pasado. Pero eso también nos debe llamar a la reflexión a todos los venezolanos. Tenemos un gobierno que no quiere hacer elecciones y que tuvieron que morir venezolanos para que la pudieran convocar. Tenemos un gobierno haciendo fraude, violando la ley electoral cuando no quiere permitir las sustituciones, que la ley dice claramente que es hasta 10 días antes del proceso electoral para generar confusión y para que la oposición pierda muchos votos a través de los que van a quedar anulados por votar en tarjetas que no van a estar vigentes para respaldar ningún candidato. Cuando el sistema es automatizado y podrían inclusive, si no quieren sustituir y seguir violando la ley, eliminarlas de la pantalla. Ni siquiera eso, porque su intención es hacer fraude ante la convicción que van a salir derrotados en este proceso electoral. Sin embargo, eso también nos dice que si ellos no quieren que participemos en el proceso electoral, si ellos fueron obligados a convocar el proceso electoral, es porque no les conviene. Y si no les conviene es porque nos conviene a la sociedad democrática ese proceso electoral y participar en el mismo. Así que si queremos producir un cambio en Venezuela lo antes posible, esa conquista de las manifestaciones con el sacrificio de venezolanos y venezolanas muertas, nosotros tenemos que ser consecuentes y participar. Porque la mejor manera de derrotar el fraude y la pretensión de fraude es con una participación masiva y una amplia victoria electoral. Pero también esto nos dice que este es un gobierno que todavía no termina de aterrizar en que su modelo y su tiempo histórico terminó, acabó. Y que sigue empeñado en utilizar un concepto importante para salir de manera civilizada de las crisis como el diálogo, prostituyéndolo permanentemente, diciendo que hay un diálogo cuando no hay diálogo, intentando montar reuniones para aparentar un diálogo que no va a tener resultado, desesperados para hacer teatros del diálogo para que la comunidad o la Unión Europea no termine de sancionarlos. Pero nosotros en esto también queremos ser muy categóricos
y queremos informarle, como ya lo ha hecho la Asamblea Nacional y los voceros oficiales de la unidad. En Venezuela hoy no hay diálogo, ni hay condiciones para un diálogo, porque el mismo solamente va a ser posible si el gobierno cumple con las condiciones mínimas que se le han solicitado. Nosotros, la comunidad internacional, ha observado en los últimos días cómo el gobierno de Colombia dijo que cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Comienzan a crear las condiciones para iniciar un proceso de diálogo con resultados positivos para el pueblo colombiano. Uno ve esa actitud que contrasta con la manera como el gobierno venezolano se burla, descalifica el diálogo y con los que quiere o pretende o dice que está dialogando. Así no puede ir la unidad a sentarse con esos señores. Eso es prestarse al juego macabro de la manera como el gobierno pretende utilizarnos para bloquear medidas o sanciones contra los corruptos que están en el gobierno, contra los violadores de los derechos humanos que están en el gobierno de la comunidad internacional. Es por ello que desde el Movimiento Progresista de Venezuela, que hemos apostado siempre al diálogo como mecanismo civilizado para resolver los problemas, hoy decimos que con este gobierno no nos podemos sentar a ningún tipo de acuerdo hasta que no dé señales claras, cumpliendo con las condiciones mínimas que se le hace solicitado para que se creen condiciones serias de que pueda tener resultados felices para el país, un proceso de negociación y acuerdo con estos señores que todos los días empeoran la situación del país y demuestran que no tienen intenciones serias de iniciar un proceso de transición política. Ese es el mensaje que hoy queremos darle al país y también queremos acotar que hemos visto al ciudadano presidente Nicolás Maduro muy angustiado porque en el exterior y en el país a muchos funcionarios y sus familiares la gente les reclama enérgicamente lo que está pasando aquí. Incluso habló de sanciones. Yo le quiero recordar al ciudadano presidente que los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional, y lo digo ya hablando en primera persona, cada vez que Simón Calzadilla va a entrar al Palacio Federal Legislativo o va a salir, hay una banda de fascinerosas pagadas por el gobierno que nos ofenden, nos mentan la madre, nos tiran frutas podridas ante la mirada pasiva de la Guardia Nacional Bolivariana. Eso lo tenemos que pasar nosotros semana a semana. Mientras que a la Asamblea Nacional Constituyente llegan estos socialistas del gobierno en camionetas lujosas de esas japonesas de último modelo, de más de $40,000, mientras que el pueblo está pasando hambre o los que tienen un taxi o una camioneta no tienen cómo comprar los repuestos. Ese es el contraste de la Venezuela de hoy y este gobierno hipócrita y cínico. Este es el mensaje del Movimiento Progresista de Venezuela para el día de hoy. ¿Cuál es la posición del